Estaba acostada en mi cama, el suave roce de las sábanas me envolvía como un abrigo, pero a pesar de la calidez, el frío que sentía en mi corazón era innegable. A mis 75 años, la vida se había convertido en una lucha constante entre el recuerdo y el olvido. Miré a Miguel, mi hijo, que se sentaba a mi lado, intentando ofrecerme consuelo, pero había una sombra en su mirada que me decía que también él estaba sufriendo. «Mamá, ¿quieres hablar de Javier?», preguntó él, con voz suave, casi implorante. Negué con la cabeza, sintiendo como el resentimiento se encajaba en mi pecho como un cuchillo afilado. No quería hablar de él, no quería recordar la traición que había arruinado nuestra familia. Javier, mi hermano, había cruzado una línea que no podía perdonar. Recuerdos de nuestra infancia, de risas y juegos, se mezclaban con la amargura de su traición, creando un torbellino en mi mente. «Beatriz, por favor», insistió Miguel, su tono se tornó más firme. «Tienes que dejar ir ese odio. No te hace bien». «¿Dejar ir?», repliqué, mi voz temblaba de indignación. «¿Cómo se puede dejar ir algo que duele tanto?». «No puedo, Miguel. No puedo». Él se calló, pero el silencio entre nosotros era ensordecedor. La verdad era que no solo llevaba el peso de mi resentimiento, sino que también estaba arrastrando a mi hijo conmigo. Me sentía como una prisionera en mi propia mente, y él, aunque intentaba liberarme, solo me recordaba la cadena que había forjado con los años. La enfermera entró con un gesto amable, interrumpiendo nuestros pensamientos. Tenía una sonrisa cálida, pero cuando me miró, vi la tristeza en sus ojos. Era la misma tristeza que yo veía en el espejo cada mañana. «Beatriz, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó ella, mientras revisaba los monitores. «No quiero hablar de eso», respondí, sintiendo el impulso de alejarme de la conversación. «A veces, hablar puede ayudar», dijo con dulzura, como si conociera mis demonios mejor que yo misma. Las palabras de la enfermera me llevaron de regreso a aquel día fatídico, cuando Javier decidió traicionarme. La memoria era vívida, como si hubiera ocurrido ayer. Recordaba la cena en casa de mamá, las risas, la alegría, y entonces la revelación, como un rayo que partió el cielo. La traición fue una tormenta que arrasó con todo lo que amaba. «No puedo olvidarlo», murmuré, más para mí misma que para ella. «El perdón no es olvidar», intervino la enfermera, pausando su trabajo. «Es liberarte del dolor». Sus palabras resonaron en mi interior, pero me sentí atrapada en una telaraña de emociones. La culpa, la tristeza, el odio. Era una mezcla tóxica que me mantenía despierta por las noches, atormentada por recuerdos que no podía cambiar. La noche llegó con su manto oscuro, y la soledad se apoderó de mi habitación. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En su lugar, un pesadilla comenzó a formarse. Javier aparecía, su rostro distorsionado por el rencor. «¿Por qué no puedes perdonarme, Beatriz?», me decía, su voz llena de reproche. «¿Porque me traicionaste?», grité, sintiendo la angustia ahogar mi pecho. «Eres tú quien no puede soltar el pasado», respondió, y su mirada penetrante me hizo sentir pequeña y desprotegida. Desperté de golpe, el corazón latiendo con fuerza. La oscuridad de la habitación parecía más opresiva que nunca. Miré a Miguel, que dormía en el sillón, y una ola de tristeza me invadió. Estaba atrapada en un ciclo de dolor que no solo me consumía a mí, sino que también afectaba a quienes amaba. La angustia de no poder perdonar me dejaba exhausta, y la noche se tornaba interminable. El peso de la culpa y el resentimiento se cernían sobre mí, y en ese momento, supe que debía enfrentar mis demonios. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Sería capaz de encontrar la paz que tanto anhelaba? El día en que don Álvaro me visitó, el aire en la habitación era pesado, como si la tristeza misma se hubiera instalado a mi lado en la cama. Me encontraba en una especie de limbo emocional, atrapada entre el rencor que había cultivado durante años y la inquietante idea de liberarme de él. Cuando vi al padre entrar, su rostro sereno me dio una leve sensación de consuelo, como si la luz de la fe pudiera iluminar mi oscura realidad. «Buenos días, Beatriz», dijo, acercándose a mí con una sonrisa cálida. «¿Cómo te sientes hoy?».
Como siempre, don Álvaro. En mi lecho de muerte, pensando en viejas heridas que nunca sanan, respondí, con un tono que dejaba claro mi desdén. Él se sentó en la silla junto a la ventana, su mirada fija en mí. El perdón es un camino difícil, pero es esencial para encontrar la paz en nuestros corazones. Cristo nos enseñó a amar, incluso a aquellos que nos han herido, dijo, con una voz suave y firme. Mis pensamientos volaron a la infancia, a los días en que Javier y yo éramos inseparables. Recuerdos de risas y juegos inundaron mi mente, pero rápidamente fueron ahogados por la traición que marcó nuestras vidas. Me esforcé por mantenerme en el presente, pero su presencia me empujaba a recordar. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que te ha traicionado de la forma en que lo hizo? Pregunté, la amargura resbalando de mis labios. Don Álvaro suspiró, comprendiendo la profundidad de mi dolor. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, Beatriz. Significa liberarte de la carga que llevas en el corazón. A veces, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, más que a la otra persona. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. Podía sentir la lucha en mi interior, como si un tirón invisible me arrastrara hacia el abismo del rencor, y al mismo tiempo, me empujara hacia la luz del perdón. Recuerdo días felices con Javier, cuando todo era diferente. Era mi hermano, y lo amaba, murmuré, sintiendo como la nostalgia me envolvía. Esos momentos no han desaparecido. Siguen vivos en tu memoria, Beatriz. A veces, es necesario recordar lo bueno para poder avanzar. Miré por la ventana, observando cómo las nubes se acumulaban en el cielo. La tormenta que se avecinaba reflejaba la tempestad en mi corazón. ¿Y si el perdón no es suficiente? ¿Y si el odio es todo lo que me queda? Pregant la voz temblando. El odio consume, Beatriz. Te aísla, te aleja de los que amas. No permitas que el resentimiento te defina. Su mirada penetrante me hizo sentir expuesta. Había una verdad en sus palabras que no podía ignorar. ¿Y si al perdonar, me estoy regalando a mí misma una ilusión? Dije, con un leve temblor en mi voz. El perdón no es una ilusión. Es un camino hacia la libertad. Y aunque te parezca imposible, es un paso que vale la pena dar. Las palabras de don Álvaro se adentraron en mi ser, como un bálsamo en una herida abierta. En ese momento, sentí una chispa de esperanza, una pequeña luz que podía guiarme a través de la oscuridad. Cuando se despidió, un silencio pesado se apoderó de la habitación. Quedé sola, sumida en mis pensamientos. La lucha interna entre el deseo de perdonar y el dolor que aún sentía por Javier era abrumadora. Me recosté en la almohada, cerrando los ojos. Recordé su risa, los momentos en que éramos inseparables. ¿Era posible que todo eso se hubiera perdido para siempre? ¿Podría encontrar la forma de soltar el resentimiento y abrirme a la posibilidad del perdón? Mientras la tarde se desvanecía, me dejé llevar por la corriente de mis recuerdos, sintiendo que, en algún lugar de mi interior, había una parte de mí que anhelaba la paz. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás no estaba tan sola en mi lucha. La lluvia caía con fuerza sobre el tejado, el sonido monótono y constante parecía un lamento que se unía al mío. Recostada en la cama, miraba por la ventana la cortina de agua que se deslizaba por el cristal, como si el cielo también estuviera llorando por mis penas. Miguel había salido a comprar algo de comida, dejando la casa en un silencio que me resultaba abrumador. Fue entonces cuando decidí que era hora de enfrentar mis recuerdos. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en el respaldo de la cama. El álbum de fotos familiares estaba en la estantería, cubierto de polvo, como si esperara que alguien lo abriera y trajera de vuelta los ecos de un tiempo más feliz. Al abrirlo, el aroma del papel envejecido me envolvió, y sentí una punzada en el corazón al ver la primera foto. Éramos niños, Javier y yo, riendo en el jardín de nuestros padres. Nuestras sonrisas radiaban inocencia, un reflejo de una relación que había sido pura antes de que el mundo se complicara. ¿Qué nos pasó, Javier?, murmuré, mientras pasaba las páginas. Las fotos narraban una historia de amor fraternal, aventuras compartidas, secretos susurrados al anochecer. Pero al llegar a las imágenes de la traición, el dolor se apoderó de mí.
La sonrisa se desvanecía, y las palabras que nunca le dije a Javier volvían a atormentarme. La puerta se abrió y Miguel entró, con una bolsa en la mano. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, notando mi expresión melancólica. No sé, hijo. Solo, estoy recordando, respondí, con la voz entrecortada. Se acercó y se sentó a mi lado. ¿Recuerdas cuando íbamos a la playa? Javier siempre intentaba asustarte con las olas, dijo, intentando romper la tensión. Asentí, una sonrisa tímida emergió mientras recordaba aquellos días de despreocupación. Sí, y yo siempre terminaba gritándole que no se acercara tanto al agua, reí con nostalgia, pero la risa se desvaneció rápidamente. Pero eso fue antes, Miguel. Antes de que todo se rompiera. ¿Por qué no intentas llamarlo, mamá? Tal vez podrías encontrar la paz que necesitas, sugirió, su voz llena de preocupación. No, Miguel. No puedo. No puedo perdonarlo. Él me traicionó, respondí, sintiendo la rabia comenzar a burbujear en mi interior. Pero, ¿no ves que el rencor solo te está consumiendo? Tú misma lo dijiste, el odio no te lleva a ninguna parte, insistió, su mirada firme. ¿Y qué sabes tú de esto? No viviste lo que yo viví. No sabes lo que es sentir que tu propia sangre te apuñala, exclamé, la voz elevada. Es cierto, no lo sé, pero sé que te está haciendo daño. Me duele verte así, dijo, su voz ahora más suave, más comprensiva. El silencio se instaló entre nosotros, y en ese momento, me di cuenta de que Miguel también estaba sufriendo por la distancia que había creado entre Javier y yo. Era un dolor que se extendía por la familia, un hilo que nos ataba a todos en una red de resentimiento. Decidí cambiar de tema y volví a abrir el álbum. Pasé las páginas lentamente, recordando las risas, las fiestas, los abrazos. Mira, aquí estamos en la boda de papá y mamá. ¿Te acuerdas de cómo bailábamos?, dije, intentando mantener la calma. Sí, éramos felices, respondió Miguel, con una sonrisa melancólica. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí comenzaba a gestarse una pequeña chispa de reflexión. ¿Podría el perdón ser la clave para liberar no solo mi corazón, sino también el de mi familia? La idea me llenó de incertidumbre, pero también de una extraña esperanza. Esa tarde, mientras las gotas de lluvia resonaban en el tejado, comprendí que quizás, solo quizás, el perdón podría ser el puente que me llevaría de vuelta a esos días de alegría. Pero el camino era largo y lleno de espinas, y aún me sentía incapaz de dar el primer paso. Me encontraba en mi habitación, rodeada de sombras que parecían alargarse con cada instante que pasaba. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces y sombras que me recordaba a los días de mi infancia, cuando Javier y yo solíamos jugar en el jardín. Sin embargo, esos días parecían tan lejanos, tan irreales, como si pertenecieran a otra vida. Con un suspiro, miré la hoja en blanco frente a mí. Era el intento número 5 de escribirle a mi hermano, pero cada vez que intentaba plasmar mis sentimientos, la pluma se detenía, como si una fuerza invisible me lo impidiera. ¿Por qué es tan difícil?, murmuré para mí misma, mientras mis manos temblaban. La idea de abrir viejas heridas me aterraba. La traición de Javier había sido una daga en mi corazón, y aún sentía su filo cada día. Pero, en medio de ese mar de emociones, algo en las palabras de don Álvaro resonaba en mi interior. El perdón es una liberación, me había dicho. Pero, ¿cómo se perdona a alguien que te ha hecho tanto daño? Con un suspiro profundo, decidí escribir. Querido Javier. Empecé a trazar las letras con cuidado, pero a medida que avanzaba, el miedo me consumía. Han pasado tantos años desde que... No pude continuar. La hoja tembló en mis manos cuando recordé su traición, su mirada fría cuando me dio la espalda. No podía permitir que esos recuerdos arruinaran mi intento de comunicarme. Con un gesto brusco, rasgué la hoja y la dejé caer al suelo, sintiéndome derrotada. En ese momento, Miguel entró en la habitación. Al ver la carta rasgada, sus ojos se oscurecieron de preocupación. Mamá, ¿qué has hecho? Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que no podía ignorar. Es solo papel, Miguel, respondí,
intentando desestimar la situación, pero sabía que no podía engañarlo. No es solo papel. Es tu dolor, dijo él, acercándose y recogiendo los pedazos de la carta. Estás sufriendo, y no sé cómo ayudarte si te niegas a hablar de ello. Su sinceridad me golpeó como un balde de agua fría. No entiendes, hijo. No es tan simple. ¿No es simple? ¿De verdad crees que es fácil para mí ver cómo te consumes por dentro? Su voz se quebró, y vi en sus ojos la angustia que yo había estado ignorando. Javier es tu hermano, y aunque lo que hizo fue horrible, también es parte de nuestra familia. Esto nos afecta a todos. Las palabras de Miguel calaron en mí. Era cierto, no solo me estaba haciendo daño a mí misma. Yo, simplemente no sé si puedo perdonarlo, murmuré, sintiendo el peso de mis emociones. Tal vez no se trata de perdonarlo por él, sino por ti. Para que puedas encontrar paz, susurró, su mirada llena de comprensión. Sus palabras hicieron eco en mi mente. La idea de la paz parecía tan lejana, pero al mismo tiempo, había una chispa de esperanza en su voz. No puedo seguir así, admití, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Pero enfrentar a Javier, me asusta. Lo sé, mamá. Pero tienes que intentarlo. No quiero que te vayas de este mundo llevándote todo ese dolor contigo. Dijo, su voz firme pero llena de amor. Quizás sea hora de enfrentar mi dolor. Respondí, sintiendo que una pequeña parte de mí comenzaba a despertar. Tal vez deba escribirle de nuevo. Miguel sonrió, aliviado. Eso es lo que quiero escuchar. Tómate tu tiempo, pero hazlo. Habla con él, sea lo que sea que tengas que decir. Cerré los ojos, sintiendo la presión de los recuerdos y el resentimiento que había acumulado durante tantos años. Sí, dije finalmente. Lo haré. En ese momento, comprendí que el camino hacia el perdón sería largo y doloroso, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Las sombras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una luz al final de este oscuro túnel. Quizás, solo quizás, el perdón no estaba tan lejos como había pensado. Me encontraba en mi habitación, el aire pesado y el silencio abrumador. Don Álvaro había llegado, como siempre, con su semblante sereno y su voz calmada. Sin embargo, en esta ocasión, su mirada parecía penetrar más allá de mi fachada de fortaleza. Beatriz, dijo suavemente, hoy quiero hablar de algo que veo en tus ojos. El resentimiento. Me retorcí en la cama, evitando su mirada. No tengo resentimiento, padre. Solo, recuerdos. Los recuerdos pueden ser traicioneros, sobre todo cuando están teñidos de dolor. ¿No sería más justo liberarte de ese peso? Su pregunta flotó en el aire. Por un momento, el tiempo se detuvo. Sentí una presión en mi pecho, como si todas las emociones reprimidas durante años estuvieran a punto de estallar. ¿Y cómo se hace eso? Pregunté, casi en un susurro. El perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro. Es un regalo que te haces a ti misma. Cerré los ojos, recordando las risas de mi infancia junto a Javier, los días soleados en que éramos inseparables. Pero la traición siempre asomaba, como un espectro, recordándome que esa felicidad había sido borrada de un plumazo. No puedo, don Álvaro. No puedo simplemente olvidar lo que hizo. No se trata de olvidar, Beatriz. Se trata de dejar ir. ¿Qué te está consumiendo más, el odio o el amor que algún día sentiste por él? Su pregunta me golpeó con la fuerza de un rayo. El amor, ese amor que había sido reemplazado por el rencor, parecía un eco distante. Me duele pensar en él, admití, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. Me duele recordar lo que éramos. Y eso es precisamente lo que necesitas confrontar. Permítete sentir ese dolor, pero no dejes que te defina. Asentí lentamente, sintiendo que algo en mi interior comenzaba a moverse. Decidí que necesitaba un cambio de escenario. Creo que iré al cementerio, anuncié, sintiéndome repentinamente decidida. Necesito reconectarme con mis padres. Don Álvaro sonrió con comprensión. Esa es una buena idea. A veces,
El pasado puede brindarnos la paz que tanto anhelamos en el presente. Al salir de la casa, el aire fresco me golpeó con una brisa reconfortante. Caminé lentamente hacia el cementerio, cada paso resonando como un eco de mis recuerdos. Las lápidas se alzaban como guardianes silenciosos de historias olvidadas. Me detuve frente a la tumba de mis padres, las flores marchitas a sus pies. Me arrodillé, sintiendo la humedad del suelo en mis rodillas. Perdónenme, susurré. He estado tan atrapada en mi propio dolor que olvidé honrar su memoria. Mientras hablaba, una sensación de calma comenzó a envolverme. Las lágrimas fluyeron, pero eran lágrimas de liberación. Sentí que, en ese momento, el peso del resentimiento comenzaba a desvanecerse. En el camino de regreso, el aire se sentía diferente, como si algo dentro de mí hubiera cambiado. Fue entonces cuando me encontré con un viejo conocido de Javier, un hombre que había sido parte de nuestra vida familiar antes de que todo se desmoronara. Beatriz, dijo él, con un tono melancólico. No puedo creer que te vea aquí. Javier, bueno, no está bien. Mis latidos se aceleraron al escuchar su nombre. ¿Qué quieres decir? Está enfermo, muy enfermo. A veces, me pregunto si él todavía piensa en ti. Las palabras resonaron en mi mente mientras una mezcla de emociones se apoderaba de mí. Por un lado, sentí un nudo en el estómago, pero, por otro, una chispa de esperanza. ¿Podría ser que aún había tiempo? ¿Tiempo para confrontar todo lo que había dejado sin resolver? Gracias por la información, respondí, tratando de mantener mi voz serena. Necesito pensar en esto. Me despedí rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Caminé de regreso a casa, una tormenta de pensamientos y sentimientos girando en mi mente. La posibilidad del perdón se sentía más real que nunca. La noticia que recibí sobre Javier me dejó paralizada. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Las palabras del viejo conocido resonaban en mi mente. Está en su lecho de muerte, Beatriz. Necesita verte. Miré por la ventana, viendo cómo la lluvia caía en un ritmo monótono, casi como un lamento por los años que habíamos perdido. La culpa y la confusión se entrelazaban en mi corazón, mientras pensaba en la oportunidad que tenía ante mí, el perdón. Mamá, ¿estás bien? La voz de Miguel me sacó de mis pensamientos. Su mirada estaba llena de preocupación. No tienes que ir si no estás lista. No, Miguel. Tengo que hacerlo. No puedo seguir viviendo con este peso. Mis palabras salieron más firmes de lo que me sentía. La idea de perdonar a Javier me aterraba, pero no podía permitir que el resentimiento siguiera controlando mi vida. Mientras me preparaba, un torrente de recuerdos me abrumaba. La traición de Javier siempre había sido un punto negro en mi historia, una mancha que no podía borrar. Sin embargo, a medida que me vestía, algo en mi interior comenzaba a cambiar. Recordé aquellos días de nuestra infancia, cuando éramos inseparables. Éramos tan felices, ¿verdad, Javier? Murmuré para mí misma, sintiendo que el peso del pasado comenzaba a aflojarse. Al llegar a la sala del hospital, el aire denso y cargado de tristeza me envolvió. Me dirigí a la habitación de Javier, cada paso me parecía un desafío monumental. La enfermera me miró con compasión y asintió, indicándome que podía entrar. Empujé la puerta con manos temblorosas y lo vi allí, tan frágil y pálido, como un reflejo de lo que alguna vez fue. Beatriz, su voz era un susurro. No esperaba verte. Yo tampoco, Javier. La tristeza y el resentimiento se mezclaban en mi garganta. Me dijeron que estabas mal. Es un final que no elegí, pero aquí estamos. Miró hacia el techo, como si buscara respuestas en el vacío. He pensado mucho en ti, en nosotros, en lo que pasó. Yo también. La verdad era que hablar con él era como abrir una herida que nunca sanaría. Siempre me dolió lo que hiciste. La forma en que traicionaste nuestra familia. Javier cerró los ojos y respiró hondo. Beatriz, quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. No era la traición que pensabas. Era una deuda de honor que me llevó a tomar decisiones desesperadas. Nunca quise hacerte daño.
Una deuda de honor. La incredulidad me invadió. ¿Eso justifica lo que hiciste? Nos separist nos rompiste. Lo sé, y me duele cada día. Pero no quería arrastrarte a mis problemas. Siempre te amé como a una hermana. Esa fue mi única intención. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Si pudiera volver atrás, lo haría. Las palabras de Javier resonaban en mi mente. ¿Podía haber algo de verdad en lo que decía? Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no buscaste una forma de explicarlo? Era un momento oscuro. No sabía cómo enfrentar la verdad. Y me asusté tanto de perderte que creí que era lo mejor. Su voz se desvaneció en un llanto ahogado. Y en ese momento, comprendí que el perdón no solo liberaría a Javier, sino también a mí. Te perdono, Javier. Te perdono de corazón. Pero necesito que sepas que me dolió. Me dolió cada día de mi vida. Las lágrimas caían por mis mejillas mientras él me miraba con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias, hermana. Eso significa más de lo que las palabras pueden expresar. La habitación se llenó de un silencio pesado, pero también de una paz inesperada. En ese momento, entendí que el verdadero significado del perdón no era olvidar lo que había pasado, sino liberarse del peso que llevaba. Aceptar que, a pesar de todo, el amor que una vez compartimos como hermanos era más fuerte que cualquier traición. Siempre serás mi hermana, Beatriz. Nunca lo olvides. Javier sonrió débilmente, y en sus ojos vi un destello del niño que solía ser, el niño que había jugado conmigo en los días felices. Mientras me despedía de él, supe que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, había dado un paso importante. Me alejé de la habitación con el corazón más ligero, sintiendo que, por fin, el perdón había encontrado un lugar en mi vida.